Pasamos gran parte de nuestra vida deseando ser alguien más ricos, más exitosos, más admirados. Miramos a otras personas, sus vidas, sus logros, sus comodidades, y en silencio pensamos, si tuviera lo que ellos tienen, si viviera como ellos viven. Entonces sí, sería feliz, pero nunca nos detenemos a preguntarnos algo importante. ¿Y si estamos buscando en el lugar equivocado? Porque hay una verdad que la mayoría de las personas descubre demasiado tarde. Eso que tanto deseas, eso que crees que te falta, no está afuera, nunca lo estuvo, siempre ha estado dentro de ti. Desde pequeños nos enseñan a perseguir más dinero, más éxito, más reconocimiento, como si la felicidad fuera algo que se alcanza, como si estuviera esperando en algún punto del futuro. Pero mientras corres detrás de todo eso, te olvidas de algo esencial, te olvidas de ti. Y aquí está la parte más difícil de aceptar. No es que no tengas suficiente, es que no estás viendo el valor de lo que ya eres. El verdadero poder no viene de convertirte en alguien más grande, no viene de tener más que los demás, no viene de alcanzar un nivel superior. El verdadero poder nace en el momento en que entiendes que quien ya eres es suficiente, y la historia que estás a punto de escuchar no es solo una historia más, es un viaje que muestra lo que sucede cuando alguien pasa toda su vida. La historia que estás a punto de escuchar no es solo un cuento, es una de esas historias simples, pero con una verdad tan profunda que puede cambiar la forma en la que ves tu vida. Habla de un hombre común, sin riquezas, sin poder, sin nada que el mundo considere especial. Un hombre que, como muchos de nosotros, vivía su vida día tras día, trabajando, sobreviviendo, sin imaginar que algo extraordinario pudiera ocurrirle. Era un cortador de piedra, un hombre de manos ásperas, de espalda cansada, de sueños sencillos. Cada día era igual al anterior. Mismo trabajo, mismo esfuerzo, misma rutina, y aunque su vida no era perfecta, tampoco era infeliz. Pero hay algo que debes entender. La insatisfacción no siempre llega con grandes problemas. A veces, llega en silencio, llega en forma de pensamientos pequeños. ¿Y si tuviera más? ¿Y si mi vida fuera diferente? ¿Y si yo fuera alguien más importante? Y fue precisamente uno de esos pensamientos el que lo cambió todo. Porque una tarde, cansado, agotado por el sol y por el peso de su propio trabajo, el hombre se sentó bajo la sombra de un viejo árbol. Solo quería descansar unos minutos. Cerrar los ojos, olvidarse del mundo por un instante. Pero ese descanso se convirtió en algo mucho más grande. Porque en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de comenzar un viaje que lo llevaría más allá de todo lo que había conocido. Más allá del poder, más allá de la riqueza, más allá incluso de la realidad misma. Un viaje en el que se convertiría en todo lo que siempre deseó ser, y aún más. Pero también, un viaje que le enseñaría algo que muy pocas personas llegan a comprender. Que no importa en qué te conviertas, si no aprendes a estar en paz contigo mismo, nunca será suficiente. Así que presta mucha atención, porque esta no es solo la historia de ese hombre, puede ser la tuya también. Hace mucho tiempo, en un lugar tranquilo, lejos del ruido del mundo, vivía un humilde cortador de piedra. Su hogar era una pequeña choza, construida junto a una gran montaña de roca gris, antigua y silenciosa. Como si guardara secretos de siglos. No era una vida lujosa. No había comodidades, no había riqueza, no había nada extraordinario a simple vista. Pero era su vida, simple, repetitiva, predecible, cada mañana, antes de que el sol asomara completamente en el horizonte. El cortador de piedra ya estaba despierto. El aire era frío, el cielo aún estaba teñido de azul oscuro, y el mundo parecía dormir. Excepto él, tomaba su martillo, pesado, gastado por los años, y comenzaba a subir el camino de la montaña. Un camino que conocía de memoria. Cada paso, cada piedra, cada curva, y luego comenzaba el trabajo. Bajo el sol, golpe tras golpe, clac, 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 el sonido del martillo contra la roca resonaba en el aire como un ritmo constante, casi como el latido de su propia vida. Trabajaba durante horas, sin descanso, mientras el sol subía, y el calor se hacía más intenso. El sudor corría por su frente, sus manos se endurecían, sus brazos dolían, pero no se detenía. Era un trabajo duro, un trabajo que pocos elegirían. Pero era honesto, y al final del día, era suficiente para vivir. Con lo que ganaba, podía comer, podía descansar, podía seguir adelante. No tenía mucho, pero tampoco le faltaba lo esencial. Y durante mucho tiempo, eso le bastó. Vivía sin grandes deseos, sin grandes ambiciones, aceptando su lugar en el mundo. Pero hay algo curioso sobre el ser humano.
incluso cuando tiene lo suficiente. A veces empieza a preguntarse, ¿y si hubiera algo más? Y fue precisamente esa pequeña duda, ese pensamiento silencioso, el que, poco a poco, comenzó a cambiar todo, porque lo que parecía una vida tranquila, estaba a punto de transformarse, de una manera que él jamás habría imaginado. Aquel día, no era un día como los demás. El sol, ardía con una intensidad inusual. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube que ofreciera alivio. El calor caía sobre la montaña como un peso invisible, aplastando todo a su paso. El aire temblaba, se movía lentamente, denso, casi imposible de respirar. El cortador de piedra seguía trabajando, golpe tras golpe. Pero algo era diferente. Sus brazos ya no respondían igual. Cada movimiento se sentía más pesado, más lento, como si el martillo hubiera duplicado su peso. El sudor caía por su rostro sin parar. Sus manos ardían, su garganta estaba completamente seca. Intentó seguir, un golpe más, y luego otro, pero su cuerpo ya había llegado al límite. Finalmente, se detuvo, por primera vez en mucho tiempo. Dejó caer el martillo al suelo, se llevó la mano a la frente, respirando con dificultad, y levantó la mirada. Entonces lo vio, no muy lejos, al costado del camino, un gran árbol, viejo, fuerte, con ramas extendidas como si abrazaran el cielo. Debajo de él, una sombra profunda, fresca, tranquila, como un refugio en medio del calor. El cortador de piedra lo observó por un momento, como si ese simple lugar fuera lo único que importara en ese instante. Solo por un momento, murmuró en voz baja, solo descansaré un poco. Caminó lentamente hacia el árbol, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó, se dejó caer contra el tronco, la corteza áspera en su espalda, la sombra envolviéndolo, el aire, finalmente fresco. Cerró los ojos, y por primera vez en todo el día, su cuerpo se relajó, el sonido del viento entre las hojas, el canto lejano de un pájaro. Todo se volvió suave, lejano, como si el mundo se desvaneciera lentamente. Y sin darse cuenta, antes de terminar su último pensamiento, cayó en un sueño profundo, un sueño que estaba a punto de cambiarlo todo. Mientras dormía, el mundo a su alrededor desapareció lentamente. El sonido del viento, el calor del sol, el peso de su cuerpo. Todo se desvaneció, como si nunca hubiera existido. Y entonces, el sueño comenzó. El cortador de piedra se vio a sí mismo caminando por un valle. Pero algo era diferente. El aire era más suave, la luz más dorada. Todo parecía más vivo. Caminaba sin prisa, observando a su alrededor, hasta que algo llamó su atención. Frente a él, se alzaba una gran casa. No era solo una casa. Era un palacio. Sus paredes brillaban como si estuvieran hechas de oro. Las ventanas estaban cubiertas con telas finas, y desde dentro salía música suave y risas. Sirvientes entraban y salían, llevando bandejas llenas de comida, copas brillantes, objetos que él jamás había visto de cerca. El cortador de piedra se detuvo, observó todo en silencio, y luego bajó la mirada, vio sus manos, rugosas, llenas de polvo, marcadas por años de trabajo duro. Miró su ropa, gastada, simple, tan diferente a todo lo que tenía frente a él. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. Un pensamiento, pequeño, pero poderoso, comenzó a crecer. Trabajo todos los días, murmuró, me esfuerzo, me canso, y aún así, hizo una pausa, mirando el palacio. Nunca podré tener una vida así. Sus ojos se llenaron de deseo, de comparación, de insatisfacción. Oh, susurró lentamente, qué maravilloso sería ser un hombre rico, tener todo esto, no preocuparme por nada, vivir con comodidad, todos los días. Y justo en ese momento, cuando ese deseo se volvió completamente real en su corazón, una voz resonó en el aire. No venía de ningún lugar visible, no era fuerte, pero tampoco débil. Era profunda, antigua, imposible de ignorar. Tu deseo, dijo la voz, será concedido. El cortador de piedra se sobresaltó. Miró a su alrededor, confundido. ¿Quién dijo eso? ¿Hay alguien aquí? Pero no había nadie, solo silencio, y el leve movimiento del aire. Por un momento, pensó que lo había imaginado. Sacudió la cabeza, y continuó caminando. Pero cuando llegó a su hogar, se detuvo en seco. Su choza había desaparecido. En su lugar, se alzaba el mismo palacio que había visto antes. Sus ojos se abrieron con asombro. Su respiración se detuvo. Entró lentamente, como si no creyera lo que estaba viendo. Dentro, todo era lujo. Camas suaves, lámparas doradas,
mesas llenas de comida exquisita, ropa elegante. Todo era suyo. Se miró a sí mismo. Ya no llevaba ropa gastada, sino finas telas, suaves, limpias. Esto, susurró, no puede ser real, pero lo era, y así, en un instante, el cortador de piedra se convirtió en un hombre rico. Pero lo que aún no sabía es que este solo era el comienzo. Durante un tiempo, el antiguo cortador de piedra, ahora convertido en un hombre rico, disfrutó de su nueva vida. Comía los mejores alimentos, dormía en camas suaves, vestía ropas elegantes. Y por primera vez, no tenía que preocuparse por nada. Todo parecía perfecto, todo, excepto algo, porque poco a poco, su mirada comenzó a cambiar otra vez. Una mañana, mientras observaba desde su gran ventana, escuchó un ruido en la distancia. Un gran movimiento, una procesión que avanzaba por el camino. Soldados, caballos, banderas ondeando en el aire. Y en el centro de todo, un hombre, el rey, iba sentado en una silla dorada, protegido por una gran sombrilla, rodeado de sirvientes que obedecían cada una de sus órdenes. La gente se inclinaba ante él. Todos, sin excepción, el hombre rico observó en silencio, y sintió algo familiar crecer dentro de él. Ese mismo pensamiento, esa misma voz interior, que ya había escuchado antes. Él murmuró lentamente, es mucho más poderoso que yo. Yo tengo riqueza, pero él tiene control, él tiene poder, él tiene respeto. Sus ojos no podían apartarse del rey. Oh, susurró, ¿cómo desearía ser el rey? Y una vez más, esa voz apareció. Tu deseo, dijo, será concedido. En un instante, todo cambió. Ya no estaba de pie en su casa. Ahora, estaba sentado en un gran trono. Llevaba una corona, ropas reales, y a su alrededor, todo un reino. Sirvientes corrían a su alrededor. Soldados obedecían sus órdenes. Y todo el mundo le pertenecía. El hombre sonrió. Ahora sí, dijo con orgullo, soy el más poderoso de todos. Pero el tiempo pasó, y algo volvió a cambiar. El calor comenzó a aumentar. El sol brillaba con una intensidad insoportable. Los campos se secaban, los ríos disminuían, y el aire se volvía pesado. El rey, sentado en su gran palacio, sudaba, incómodo, incapaz de hacer nada. Ni su riqueza, ni su ejército, ni su poder podían detener el sol. Levantó la mirada y observó ese enorme fuego en el cielo. Ese, dijo lentamente, es el verdadero poder. El sol controla todo, da vida y también la quita. Su voz se volvió más suave, casi rendida. Ni siquiera un rey puede dominarlo. Y entonces, una vez más, ese deseo apareció. Oh, susurró, ¿cómo desearía ser el sol? Y como antes, la voz respondió, tu deseo será concedido. En un instante, dejó de ser rey, y se convirtió en algo mucho más grande. En el sol, brillando en el cielo, iluminando toda la tierra, tocando montañas, mares, ciudades, sin que nada pudiera escapar de su luz. Por primera vez, sentía un poder absoluto. Ahora sí, declaró, soy el más grande de todos. Pero lo que aún no sabía, es que incluso el sol no lo controla todo. Convertido en el sol, brillaba con una fuerza inmensa. Su luz tocaba cada rincón del mundo. Montañas, océanos, ciudades, nada podía esconderse de él. Sentía un poder absoluto. Ahora sí, declaró con orgullo, no hay nada más fuerte que yo. Pero entonces, algo cambió. A lo lejos, en el horizonte, apareció una sombra, una nube, al principio pequeña, pero lentamente, comenzó a crecer. Se acercó más y más, hasta colocarse justo frente al sol. Y de repente, la luz desapareció. El mundo quedó en oscuridad. El sol intentó brillar con más fuerza, empujar su luz, atravesar la nube, pero no pudo. Por primera vez, se sintió impotente. ¿Qué es esto?, dijo con sorpresa. Yo soy el más poderoso. ¿Cómo puede algo bloquearme? Observó la nube y comprendió. Esa nube es más fuerte que yo. Y como antes, el deseo volvió a nacer. Oh, susurró, ¿cómo desearía ser esa nube? La voz respondió una vez más. Tu deseo será concedido. Y en un instante, se convirtió en nube. Flotaba en el cielo, libre, moviéndose suavemente sobre el mundo. Cubría el sol, controlaba la lluvia, y su sombra caía sobre todo lo que existía. Ahora sí, pensó, este es el verdadero poder. Y entonces, comenzó a llover, al principio suave, pero pronto, se convirtió en una tormenta. Ríos desbordándose, campos inundados, caminos desapareciendo bajo el agua. Todo cedía ante su fuerza, pero de repente, sintió algo más.
Un movimiento en el aire. Una fuerza invisible, que lo empujaba, que lo rompía, que lo dispersaba. El viento, al principio suave, pero luego, violento, incontrolable. El viento golpeó la nube, la estiró, la rompió en pedazos, y la lanzó por todo el cielo. No, gritó la nube. Yo soy el más fuerte. Pero no lo era. El viento, susurró, es más poderoso que yo. Y otra vez, el deseo, quiero ser el viento, tu deseo será concedido. Y así, se convirtió en el viento. Libre, rápido, imparable, recorría el mundo entero, moviendo árboles, levantando olas, arrancando techos. Nada podía detenerlo. Ahora sí, gritó con fuerza, yo soy el más grande de todos. Pero entonces, llegó a la montaña, una enorme masa de roca, antigua, inmóvil, silenciosa. El viento sopló con toda su fuerza, una y otra vez, con furia, con poder, pero la montaña no se movió, ni un centímetro. El viento se detuvo, en silencio. Esto, susurró, es imposible. He recorrido el mundo, he movido todo, pero esto, miró la montaña con asombro. Esto no puedo moverlo. Y entonces comprendió, la montaña es más fuerte que yo. Y una vez más, el deseo nació en su interior. Oh, dijo en voz baja, ¿cómo desearía ser la montaña? La voz respondió, por última vez en ese ciclo. Tu deseo será concedido. Y en ese instante, se convirtió en algo gigantesco. Una montaña, firme, inamovible, eterna. El sol no podía quemarla. El viento no podía moverla. La lluvia no podía destruirla. Finalmente, sentía que había alcanzado el poder absoluto. Ahora, dijo con calma, sí soy el más grande de todos. Pero, incluso en ese momento, aún no había aprendido la verdad. Convertido en la montaña, el antiguo cortador de piedra se sentía invencible, firme, inmenso, eterno. El viento no podía moverlo. La lluvia no podía dañarlo. El sol no podía quemarlo. Por primera vez, no había nada por encima de él. Ahora sí, pensó con tranquilidad, he llegado a la cima. Ahora sí, soy el más poderoso de todos. Y durante un tiempo, hubo silencio, paz, inmovilidad. Pero entonces, algo cambió. Un sonido, suave, casi imperceptible al principio. Tac, tac, tac. El sonido se repetía, constante, rítmico. La montaña prestó atención. ¿De dónde venía ese ruido? Miró hacia abajo, hacia la base de su propio cuerpo. Y allí, muy pequeño, casi insignificante, había un hombre con un martillo, golpeando la roca, una y otra vez. Tac, 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 con paciencia, sin prisa, pero sin detenerse. Cada golpe rompía un pequeño pedazo de la montaña. La montaña se quedó en silencio, observando, sintiendo, por primera vez, algo inesperado. Debilidad. ¿Qué es esto? Susurró con asombro. Yo soy la montaña, soy inmenso, soy fuerte, nadie puede moverme. Pero ese hombre, ese pequeño, simple, cortador de piedra, lo estaba rompiendo. Poco a poco, golpe a golpe, la montaña comenzó a temblar. No por fuerza, sino por comprensión. Porque en ese instante, todo se volvió claro. El rey no era el más poderoso. El sol, tampoco. La nube, el viento, ni siquiera la montaña. Ninguno era absoluto. Y aquel hombre, con sus manos ásperas, su martillo simple, y su esfuerzo constante, poseía algo que todos los demás no tenían. La capacidad de cambiar la realidad. Con paciencia, con trabajo, con persistencia, la montaña guardó silencio por un largo momento. Y luego, con una voz suave, casi humilde, dijo, él es más fuerte que yo. Ese hombre es un cortador de piedra. Y en ese instante, una verdad profunda atravesó todo su ser. No necesitaba ser más. Nunca lo necesitó. Todo lo que buscaba, todo ese poder, toda esa grandeza, ya estaba dentro de él. Desde el principio, con esa comprensión, nació un último deseo, no de ambición, sino de verdad. Quiero, susurró, volver a ser quien era. Quiero volver a ser un cortador de piedra. Y una vez más, la voz respondió, tu deseo será concedido. En ese instante, todo desapareció. La montaña, el cielo, el mundo entero, se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Y el sueño llegó a su convertido en la montaña. El antiguo cortador de piedra se sentía invencible, firme, inmenso, eterno. El viento no podía moverlo. La lluvia no podía dañarlo. El sol no podía quemarlo. Por primera vez, no había nada por encima de él. Ahora sí, pensó con tranquilidad, he llegado a la cima. Ahora sí, soy el más poderoso de todos. Y durante un tiempo, hubo silencio, paz, inmovilidad. Pero entonces, algo cambió. Un sonido, suave,
casi imperceptible al principio. Tac, 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 el sonido se repetía, constante, rítmico. La montaña prestó atención. ¿De dónde venía ese ruido? Miró hacia abajo, hacia la base de su propio cuerpo. Y allí, muy pequeño, casi insignificante, había un hombre con un martillo, golpeando la roca, una y otra vez, tac, 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 con paciencia, sin prisa, pero sin detenerse. Cada golpe rompía un pequeño pedazo de la montaña. La montaña se quedó en silencio, observando, sintiendo, por primera vez, algo inesperado. Debilidad. ¿Qué es esto? Susurró con asombro. Yo soy la montaña, soy inmenso, soy fuerte, nadie puede moverme, pero ese hombre, ese pequeño, simple, cortador de piedra, lo estaba rompiendo. Poco a poco, golpe a golpe, la montaña comenzó a temblar. No por fuerza, sino por comprensión, porque en ese instante, todo se volvió claro. El rey no era el más poderoso. El sol, tampoco, la nube, el viento, ni siquiera la montaña, ninguno era absoluto. Y aquel hombre, con sus manos ásperas, su martillo simple, y su esfuerzo constante, poseía algo que todos los demás no tenían: la capacidad de cambiar la realidad. Con paciencia, con trabajo, con persistencia, la montaña guardó silencio por un largo momento. Y luego, con una voz suave, casi humilde, dijo: él es más fuerte que yo. Ese hombre es un cortador de piedra. Y en ese instante, una verdad profunda atravesó todo su ser. No necesitaba ser más, nunca lo necesitó. Todo lo que buscaba, todo ese poder, toda esa grandeza, ya estaba dentro de él. Desde el principio, con esa comprensión, nació un último deseo, no de ambición, sino de verdad. Quiero, susurró, volver a ser quien era. Quiero volver a ser un cortador de piedra. Y una vez más, la voz respondió: tu deseo será concedido. En ese instante, todo desapareció. La montaña, el cielo, el mundo entero, se desvanecieron, como si nunca hubieran existido. Y el sueño llegó a su fin. Ahora, detente un momento, y piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has mirado a otros, deseando tener lo que ellos tienen? Más dinero, más éxito, más reconocimiento. ¿Cuántas veces has pensado: si tan solo mi vida fuera diferente? Pero aquí está la verdad. Una verdad simple, pero poderosa. La paz no viene de tener más. La paz viene de valorar lo que ya tienes. El cortador de piedra lo tuvo todo: riqueza, poder, grandeza, y aún así, nunca fue suficiente, porque siempre había algo más grande, algo más fuerte, algo que lo hacía sentir incompleto otra vez, hasta que entendió algo: que no se trata de convertirse en alguien más. Se trata de aceptar quién ya eres, porque mientras sigas comparándote, siempre te sentirás pequeño. Mientras sigas persiguiendo más, nunca sentirás que es suficiente. Pero cuando aprendes a mirar tu propia vida, con gratitud, con presencia, con propósito, todo cambia. Tus manos, tu trabajo, tu camino, dejan de parecer poco, y comienzan a mostrar su verdadero valor. Porque el verdadero poder no está en ser el más grande, está en hacer bien lo que tienes frente a ti. Cada día, con paciencia, con constancia, con intención. Así que recuerda esto: chispas la comparación crea sufrimiento. Chispas la gratitud crea paz. Chispas lo suficiente siempre ha estado contigo. No necesitas otra vida, no necesitas ser alguien más. Solo necesitas ver lo que ya eres, y construir desde ahí. Bocadillo de diálogo. Ahora quiero escucharte. ¿Qué es algo en tu vida que no has valorado lo suficiente? Si esta historia te hizo reflexionar, dale like, compártela con alguien que necesite escuchar esto. Y suscríbete a tu canal para más historias que no solo se escuchan, sino que se sienten. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sé paciente, sé agradecido. Y nunca olvides esto: no necesitas convertirte en alguien más para ser suficiente.